¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Es una bendición volvernos a encontrar en esta nueva entrega de la Escuela de Ministerio para seguir compartiendo justamente estas enseñanzas, esta formación para los futuros pastores y líderes del Santuario de la Fe. Nosotros estamos viendo las cualidades bíblicas del carácter y de la personalidad del ministro, ¿no? Y para eso nos estamos referenciando, en dos pasajes centrales de la Escritura, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, y Tito capítulo 1, verso 5 en adelante. Allí encontramos una lista de cualidades, de virtudes que deberíamos ir desarrollando para calificar para la obra del ministerio. Bueno, en la entrega anterior estuvimos hablando acerca del pastor en relación a el dinero, al uso del dinero, a la cuestión administrativa. Y no es un tema menor, ¿no? Porque el pastor obviamente ha de manejar las ofrendas, los diezmos, los votos del pueblo de Dios, ha de administrar la casa de Dios. Entonces es necesario que sea fiel e íntegro en estas cuestiones. La Biblia nos enseña que el hombre de Dios no debe ser codicioso, no debe ser avaro y debe ser fiel en el manejo y en el uso de los recursos de la iglesia. Hoy quiero hablar acerca de el corazón del ministro de Dios, cómo debe ser el corazón de aquella persona que anhela el altar, anhela el pastorado. La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser amable, que tiene que tener un trato amable con todas las personas. Eso significa que tiene que cuidar el trato, ¿verdad? El pastor no puede ser temperamental, ser tosco, ser rudo en su trato para con otras personas. Por el contrario, tiene que aprender a cuidar de los climas, a usar las palabras correctas, el tono de voz correcto, porque como dice un viejo refrán, no solo es importante decir la verdad, sino saber cómo decirla. Cuidar el tono de voz, la amabilidad, el trato, nuestros gestos, cuidar el clima que rodea la conversación. Es muy importante para el hombre de Dios. Bien sabido es que nosotros nos rodeamos de toda clase de personas. Personas que tienen buenas intenciones para con nosotros y personas que son tóxicas, personas que son ásperas, que son lijosas, de esas personas que son mejor perderlas que encontrarlas, que a veces nos roban la paz, que nos quieren sacar un poco de quicio. Bueno, justamente es con el trato con estas personas donde nosotros deberíamos tener un cuidado especial, porque no podemos caer en la tentación de perder la amabilidad, no podemos caer en la tentación de responder con el mal, no podemos caer en la tentación, ¿verdad?, de discutir, de levantar el tono de voz, de no cuidar nuestros climas, todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantener nuestra lengua en control. De hecho, la Biblia nos habla de que Dios nos ha dado dominio propio. Y la Escritura en Santiago capítulo 3 dice que aquel que es capaz de refrenar su lengua también es capaz de refrenar todo su cuerpo, de dominar, de controlar, de tener el liderazgo sobre su vida, sobre sus acciones y sobre todo aquello que le rodea. Por eso el pastor debe cuidar de esta virtud de una forma mayúscula, ser amable, es decir, tener un buen trato con los demás, tener buenos modales, el respeto, el buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿verdad? El tratar a todos con la mayor amabilidad, con la mayor empatía y como dije recién, ¿no?, teniendo mayor cuidado con aquellos que quizás usted diga no se lo merecen, pastor. Porque obviamente tratar bien a aquellos con los cuales simpatizamos, tratar bien a aquellos que nos sentimos más afines, que son más amigos, no despierta ninguna virtud en nosotros, ¿no? El propio Jesús dijo, ¿qué virtud hay si nosotros hacemos el bien a aquellos que son amigos o que nos hacen el bien? La virtud justamente de un hombre, una mujer de Dios, es hacerle el bien a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos injurian, a aquellos que nos persiguen. Y a veces nosotros creemos que como el derecho nos asiste, podemos perder los estribos frente a alguien que es tóxico, o podemos dejar de ser amables con alguien que de repente no nos trata bien. No, que la otra persona
se salga de su lugar, que la otra persona levante la voz, que la otra persona nos injusticie, que la otra persona calumnie, critique, no nos da derecho a nosotros de ponernos a la misma altura, o mejor dicho, de rebajarnos al mismo nivel que la otra persona. Por el contrario, nosotros debemos mantener el control de nuestra temperatura, de nuestro temperamento, siendo amables, nunca perder la amabilidad, el buen trato, cuidar los climas, ¿no? Como aconsejamos habitualmente a los matrimonios que vienen a nuestras consejerías, ¿no? Yo siempre digo, el problema mayor de los matrimonios es que a la hora de discutir sobre problemas minúsculos, menores, no cuidan el clima. A veces el problema no es el problema en sí, ¿no? Un matrimonio por ahí puede discutir por una cuestión sonsa, la temperatura del agua para el mate, la crianza de los hijos, que llegaste tarde, que no me dijiste tal cosa, que la camisa no estuvo planchada. Es decir, a veces el detalle por el cual un matrimonio discute o pelea es un tema menor, sonso, pequeño, que con una buena charla de repente se logra un acuerdo, se resuelve el problema y punto. Pero ¿cuándo es que el problema se hace grave? Cuando no se cuidan los climas, ¿verdad? Cuando la mirada es una mirada despectiva, esa mirada de arriba abajo, cuando se inflan las narices, cuando uno se pone colorado de tanto gritar, cuando uno de repente le enrostra a la otra persona el pasado. Nada que ver, no ir al tema de discusión, pero de repente surge el pasado. ¿Y por qué esto ya me lo hiciste? ¿Y porque vos sos siempre la misma persona? ¿Y porque tenés el mismo carácter podrido de tu madre? Y justamente es ese no cuidar el clima, el insultar, el agravio, el levantar el dedo acusador. Ese no cuidar el clima es el que agrava la situación, hace del problema un problemón y hace que muchos matrimonios por ahí queden resentidos. Lo que más duele no son las palabras a veces, sino el cuidar el clima. Por eso un pastor, ¿verdad?, debe cuidar el clima, debe cuidar de la amabilidad cuando está hablando con una persona, cuando está haciendo una consejería, cuando tiene que corregir a un obrero que quizás está equivocado en determinado asunto de la iglesia, o que quizás no hizo lo que usted esperaba que hiciera, no cumplió una determinada consigna, cuando usted tiene que por ahí exhortar a un hermano de la congregación que está teniendo un comportamiento inadecuado. Lo importante es que el pastor se mantenga en su rol de amabilidad, en su función de ser una persona amable. Uno tiene que mantener esa amabilidad en todo momento. Y la amabilidad se transmite a través de las palabras, se transmite a través del tono de las palabras, ¿verdad? Ese cuidar el tono, tener un tono ameno, un tono sereno, un tono calmado, un tono de esa persona que se mantiene inmutable a pesar de la ofensa, a pesar de lo que las otras personas digan o hagan, a pesar de que todo alrededor parezca negativo. El pastor está en su paz, ¿verdad? Está en su mundo, está tranquilo. ¿Por qué? Porque ha cultivado esa virtud de mantener la amabilidad. El pastor, la pastora, el hombre, la mujer de Dios tiene que ser amable con los ancianos, entendiendo que peinan canas y debemos tratarlos con mucho respeto, como si fuesen nuestros propios padres, ¿verdad? Con una consideración muy especial. Pero también debemos tratar con amabilidad a los jóvenes, a los adolescentes, porque la diferencia generacional no nos da motivo, ¿verdad?, para decir, bueno, pero este mocoso no sabe nada, le voy a enseñar quién soy yo lo duplico en edad, yo tengo más calle. El pastor no puede hablar así, el pastor no puede referenciarse así, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros tenemos que tratar a los más jóvenes como a hijos, a los ancianos como a padres. Significa que tenemos que tener amabilidad y buen trato con todas las personas, ¿verdad? Claro que por ahí a veces hay una juventud, una adolescencia un tanto rebelde, pero vuelvo a reiterar,
eso no nos da derecho a rebajarnos a su nivel, a usar su lenguaje, a usar su cultura, a responder de la misma manera. El pastor tiene que guardar mesura, tiene que ser amable con todos, ¿verdad? Y esa amabilidad, reitero una vez más, se traduce en usar las palabras correctas. Nuestra boca no puede ser más rápida que nuestra mente. Primero tenemos que pensar y después hablar, ¿sí? Pienso y luego existo, dice el viejo refrán. Bueno, pienso y después hablo. Hablemos serenos, hablemos pausado, hablemos con tranquilidad, escuchemos el doble de lo que hablamos. Dejemos incluso que nuestro interlocutor se desahogue. ¿Cuál es el problema? Si esto no es una guerra de egos, ¿verdad? No va a ganar la batalla el que grite más fuerte. ¿Por qué creer? ¿Por qué creer que en una discusión la batalla o la discusión la va a ganar el que grita más fuerte? De ninguna manera. A menudo justamente quien grita más es porque no tiene la razón. Entonces tiene que usar la fuerza de la violencia, la fuerza del grito para imponer aquello que no puede justamente imponer por la razón, por la verdad. Usted que es pastor, usted que está camino a ser un hombre, una mujer de Dios, la verdad le asiste, el Espíritu de Dios le asiste. Entonces no hace falta ofuscarse, ni gritar, ni dejar que el temperamento se desborde, ni interrumpir al otro locutor, al interlocutor, ¿verdad? Porque amabilidad también es eso, amabilidad es escuchar. Dejemos que la otra persona hable, dejemos que la otra persona se desahogue, dejemos que la otra persona se sienta bien poniendo en palabras todo lo que sienta. El escuchar no necesariamente le está dando la razón al otro. Es una escucha empática, ¿verdad? Donde nosotros escuchamos porque entendemos que el otro tiene algo que decir. No importa si tiene o no tiene la razón, el tiempo lo dirá, las palabras lo dirán, la conversación irá dando su fruto, pero lo importante es escuchar al otro, ¿verdad? Es entender que el otro también necesita expresarse. ¿Cuántos hay? Obreros, futuros ministros, pastores que por ahí dicen, no, yo soy el que tengo que hablar, porque yo soy el que mando, porque yo soy el que tiene la razón. No, de ninguna manera. Es necesario también, justamente en pro de nuestra amabilidad, dejar que los otros hablen, dejar que el otro se exprese, dejar que el otro diga lo que siente, para que se dé cuenta que nosotros tenemos paz y que nada nos va a sacar del eje, que vamos a mantener justamente la amabilidad aún en medio de una tormenta verbal o aún en medio de una situación crítica. El pastor, la pastora tiene que ser un hombre amable, buen trato, un trato cordial y no solo amabilidad, atención, con los de adentro, es decir, con los de la familia de la fe, dentro de las cuatro paredes del templo, sino también amable en la calle. Porque cuántos ministros hay que son una cosa dentro de la iglesia y fuera son otra, ¿no? En la iglesia se pone la corbata o la aureola de santidad y por ahí le sonríen a todos, son políticamente correctos, pero en la calle, ¿no? En la calle son otra cosa, quizás no saludan, no se detienen a conversar con nadie, siempre están de mal humor, tratan por ahí con recelo a los demás. A ver, uno es pastor 24 horas al día, esto es como el policía o el médico, ¿verdad? Uno hizo un juramento de servir a Dios, honrar a Dios con esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces no podemos ser políticamente correctos, empáticos y amables dentro de la iglesia porque, bueno, ahí están las personas mirándome o está la cámara prendida o ya estamos a minutos de empezar la reunión. Yo tengo que ser amable también en el almacén, en la carnicería, en la panadería, en la municipalidad cuando voy a hacer un trámite, en la calle cuando alguien me para, ¿verdad? Amable con los vecinos, a tal punto o de tal manera que logremos esa buena reputación de los de afuera, como dice la Escritura, que la gente que no viene a la iglesia, ¿verdad?, conozca a Cristo a través de mi forma de ser, que digan, che,
qué bueno, da gusto hablar con este hombre, da gusto hablar con esta mujer. Es una persona que refleja amabilidad, buen trato, es una persona que tiene el Espíritu de Dios, tiene un no sé qué, tiene un aura especial, tiene una paz interior. La verdad que da gusto hablar con esta persona. Bueno, eso se logra a través de esta virtud, ¿no? De ser amables, de ser educado, de ser afectuoso, ¿verdad? De ser cariñoso con las personas, de tener un cuidado especial hacia los demás. Que en definitiva esta también es la regla de oro en la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Porque lo que uno siembra es lo que cosecha. Lo que uno da es lo que vuelve a nuestra vida. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Con cariño, con afecto, con respeto, con una sonrisa, con amabilidad? Bueno, eso es lo que hay que sembrar. Porque lo que uno siembra es lo que cosecha. Entonces, los que vamos a trabajar en el altar, los que ya estamos en el altar, tenemos que trabajar mucho en esta virtud de ser amables. Claro que cuesta. Por eso la Biblia pone foco sobre esto. Dios sabe que somos de carne y hueso. Dios sabe que somos propensos a fallar. Dios sabe que nuestro carácter está permanentemente por ahí al límite y que el diablo incluso también usa personas tóxicas, lijosas, ásperas para hacernos cruzar esa frontera. Es por eso que Dios nos habla a través de su palabra que pongamos foco en esto, que prestemos atención, que estemos en control de nuestra lengua, en control de nuestro carácter, en control de nuestra forma de ser y cultivemos la amabilidad. Que seamos amables, que tengamos un buen trato, que tengamos también buenos modales. El pastor tiene que ser un hombre o la pastora una mujer de buenos modales, de modales refinados. No me estoy refiriendo a ser amanerado justamente, ¿no? Ni de irse al otro extremo. Pero como dijo San Pablo, ¿no? Con el judío, con el griego, con el humilde o el pobre, soy pobre juntamente con él, y con el rico sé estar a la altura. Eso significa también, ¿verdad?, tener buenos modales a la hora de una visita, ¿verdad?, a la hora de escuchar, a la hora de compartir quizás con alguien un almuerzo, ¿verdad?, mantener ahí nuestros modales, nuestra amabilidad. Muchas gracias, Dios le bendiga, tener ese trato cordial que nos distingue, y mucho más en una generación que está tan confundida como esta, ¿no? Donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, donde hay un montón de antivalores. Qué importante es que los pastores seamos esa usina moral, ese reducto moral, ¿verdad?, que queda en esta generación y que marque la diferencia. Que uno siempre pueda contestar con paz, con una palabra amable, con una mirada compasiva, tener un hombro sobre el cual las personas puedan desahogarse o llorar, ¿verdad? Que cuando uno entra a una visita hace sentir al otro como especial, que en la iglesia, ¿verdad?, cuando uno atiende a las personas, a cada una las hace sentir también como especiales, como únicas e irrepetibles, porque lo son también, ¿eh? Entonces, en todo esto va la amabilidad del pastor, la amabilidad del siervo y la sierva de Dios, ¿eh? Pongamos atención sobre esto. La Biblia también dice que tenemos que ser apacibles. La palabra apacible se refiere a algo tranquilo, ¿no? Algo manso. Ser apacible, ser tranquilo, ser manso, como Moisés, que dice la Escritura que era el hombre más manso que existió sobre la tierra. Un hombre que tuvo que ser pulido para llegar a eso. Porque recordemos que en su juventud mató a un egipcio, le agarró bronca, se dejó llevar por los impulsos. Luego de matarlo lo escondió debajo de la arena, y Dios tuvo que enviarlo al desierto, a una escuela de ministerio intensiva para transformarlo y convertirlo en un hombre manso. Y gracias a esa mansedumbre, Moisés pudo conducir a un pueblo tan obstinado y tan rebelde como el pueblo de Israel
a través del desierto hasta la tierra prometida. Y vemos tantos episodios donde Moisés mantuvo la calma, donde Moisés puso paños de agua fría, donde Moisés oró a Dios para que la misma ira de Dios pudiera quedar apaciguada. Y fue gracias a Moisés que el pueblo judío no quedó exterminado en el desierto, gracias a un hombre manso que supo interceder permanentemente por los suyos, incluso cuando no lo merecían. En esto también se evidencia la mansedumbre. Bueno, el hombre de Dios tiene que ser apacible, tranquilo. Cuando pensamos en la palabra apacible, por ahí se nos viene a la imagen un lago calmo, sereno, una pradera verde, ¿no? Con ovejas pastando, un lugar de tranquilidad, un lugar donde uno puede cerrar los ojos y descansar. Cuando uno piensa en la palabra apacible, piensa en ese lugar donde solamente se escucha el cantar de los pájaros, ¿no? Un lugar lleno de naturaleza. Bueno, así tiene que ser el hombre de Dios. Tiene que inspirar eso. Estar en presencia de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, nos tiene que traer ese sosiego, esa paz, esa calma que nosotros los hombres de Dios tenemos que saber transmitir, ¿no? Saber ser apacibles. Esto significa que tenemos que despojarnos de la violencia, despojarnos de la mala contestación, despojarnos de la brusquedad, aprender a ser personas tranquilas, personas correctas, personas amables, personas de buen trato, personas que podamos empatizar con el dolor de los demás. Eso es lo que nos dice la Escritura. Tenemos que tener un buen corazón. Y ese buen corazón se tiene que traducir en amabilidad, en ser apacible y en tercer lugar dice la Escritura, ser hospedador. Es decir, que el hombre de Dios tiene que tener un corazón abierto, pero una casa abierta también. Que tenemos que, bajo determinadas circunstancias y a determinadas personas, cuando necesitan de nuestra ayuda, brindarles esa ayuda, brindarles esa puerta abierta. Ahora, déjenme decirle esto, ¿qué significa o qué creo yo que significa ser hospedador? Ser hospedador significa que toda la congregación tiene que desfilar por mi casa, que tengo que meter adentro de mi casa a todo el mundo, de manera ninguna. Claro que no significa eso, porque el que congrega, el que asiste a la iglesia, el vecino ya tiene su familia, su techo, su casa. Ser hospedador significa brindarle la ayuda al que realmente lo necesita. En días bíblicos, en los días de Jesús, en los días de los primeros apóstoles, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con que había muchos siervos de Dios que dejaban todo atrás y llevaban la palabra. Y si no era por el espíritu hospedador del pastor local, de la iglesia local, ese hombre no tenía dónde reposar su cabeza o dónde comer. Entonces es ahí donde surge este término, ¿no? De que el pastor tiene que ser hospedador, porque de repente tiene que albergar a los misioneros en su casa, al hombre de Dios que, como dice la Escritura, bendito los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan el evangelio de las buenas nuevas. Es necesario que el pastor tenga un corazón abierto y una casa abierta para hospedar a ese misionero, a ese hombre de Dios, a ese que hace la obra de Dios. Pero de ninguna manera significa que nosotros tenemos que meter a toda la congregación dentro de nuestra casa. Yo tengo un pensamiento muy puntual al respecto, ¿no? Que los que me conocen saben. Yo creo que nuestra casa es justamente la contención de nuestro hogar. Una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. La casa contiene el hogar, ¿no? El hogar es los integrantes que componen la familia. La casa son las paredes donde vivimos. Tanto el hogar como la casa tienen que ser lugares sagrados, donde se tiene que cuidar la intimidad. El pastor tiene que cuidar la intimidad de su casa. Porque un pastor generalmente se levanta muy temprano, está todo el día afuera, que la radio, que la televisión, que las reuniones, que las visitas, que la atención a la gente, que las cuestiones administrativas, que esto, que aquello. Entonces uno está todo el día en la función pastoral. Llega un momento que uno vuelve a la casa, por supuesto, en algún momento tiene que volver. Y al volver a la casa, ¿qué necesita el pastor? Darle un abrazo a su esposa, estar con sus hijos, tener un momento de relax, tener un momento de tranquilidad, donde uno
obviamente se saca la corbata, se saca el zapato, ¿verdad? Donde uno se distiende, porque es la casa. Ahora, sí, el pastor es permeable a que todo el mundo entre en su casa, nunca va a poder disfrutar de su intimidad. Tiene que haber un momento, al menos un horario, donde el pastor dice, esta es la intimidad y mi casa está reservada para mi núcleo íntimo, es decir, para mi hogar, para mi familia, ¿verdad? No es bueno, no es saludable que todo el mundo esté desfilando permanentemente por la casa del pastor. En primer lugar, porque el pastor necesita su intimidad y su familia también. En segundo lugar, porque hay muchos que por ahí se aprovechan del amiguismo con el pastor, ¿no? No, bueno, yo estoy todo el día en la casa del pastor, yo soy el amigo del pastor, yo soy la mano derecha del pastor, y eso va creando después rivalidades, celos, competencias en medio del cuerpo de obreros o de la congregación. Entonces el pastor debería tener un trato por igual para con todos. En tercer lugar, porque también, y esto hay que decirlo, hay muchos que se aprovechan de ingresar a la intimidad del pastor, a la casa del pastor, para después desparramar lo que ven, después hablar de la intimidad. Obviamente que el pastor no tiene nada que ocultar, pero por ahí hay cuestiones que son privativas del pastor, de la familia, las formas, los horarios, lo que come, lo que no come. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí pastores que, ay no, viste los muebles que se compró el pastor, y viste a la hora que se levantó el hijo del pastor, y viste lo que compró para comer, y viste que está siempre haciendo el delivery, que casi que no cocina? Es decir, evitemos darle letra a las personas para hablar, guardando la intimidad de nuestra casa. No va a dejar de ser usted hospedador por eso, porque ser hospedador no significa que usted lleve la iglesia a su casa. El pastor atiende en su oficina, atiende en las reuniones, atiende en la iglesia, atiende en las visitas, ¿verdad? Atiende en la radio, atiende en un montón de lugares. No es necesario que el pastor lleve y haga desfilar a la gente en su casa. Es más, cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su lugar, y lo mejor que le puede pasar a un pastor es que justamente haya una seriedad en este trabajo. Es decir, no, a ver, si es una reunión de trabajo, la vamos a hacer en la iglesia. ¿Qué es lo que usted necesita? Una atención pastoral, vamos a hacerlo en la iglesia. ¿Qué es lo que preguntas? Bueno, en la iglesia, en la radio, en la oficina, en nuestro lugar de trabajo pastoral, pero no en la casa. Porque en la casa está su hijo viendo la televisión, porque en la casa está el otro que está cocinando, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene que estar viendo y conociendo su intimidad. Y esto no quita, no va al desmedro de ser hospedador, porque el pastor sigue siendo una persona de corazón abierto y de puertas abiertas, que cuando de repente alguien necesita justamente de un techo, el pastor lo va a brindar. Cuando hay un misionero, el pastor va a estar ahí. Cuando hay un hermano en necesidad, el pastor va a estar ahí. ¿Cuántos de nosotros? Yo no quiero ser autorreferencial, pero muchos conocen muy bien la historia de los pastores del Santuario de la Fe. ¿Cuántas veces hemos albergado, ¿verdad?, gente de la calle, gente sin techo? ¿Cuántas veces hemos adoptado a alguien como hijos propios y los hemos tenido en nuestra casa, en nuestra mesa, dándoles un plato de comida? Algunas veces resultó bien y otras lamentablemente hemos cosechado como resultado la traición, la falta de gratitud. No importa, por cuanto le diste un vaso de agua fría a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, dijo Jesús. Pero el ser hospedador se está refiriendo a casos puntuales y a situaciones puntuales, ¿verdad? El pastor no puede meter todo el mundo dentro de la casa, porque si no, entonces no va a tener intimidad y no va a tener familia. Y a muchos les ha pasado esto, que quizás el pastor en un exceso de bondad está todo el día con un desfile de personas en la casa, y eso después trae cortocircuito en la pareja, o trae problemas en los hijos que de repente no encuentran en su hogar un lugar para decir, es mi casa, para hacer los deberes, para cocinar, para tomar la leche, para mirar la tele, para jugar a lo que quiero jugar, para traer a mis amigos. Porque de repente mi papá, que es el pastor, está todo el día con gente alrededor acá, adentro de casa, hablando de las cosas de la iglesia. Eso tampoco es bueno, ¿sí? Entonces, en resumen, buen corazón, ¿verdad? Tener buena disposición es ser amable,
es ser apacible y es ser hospedador. Me gustaría hablarles también por algunos minutos del punto siguiente, que es el quinto de esta serie de estudios bíblicos que estamos haciendo y que se refiere a tener un hogar saludable. Atención, porque este punto es muy importante. Así como cuando hablamos del carácter del ministro de Dios, dijimos, atención, porque esta es una de las cualidades centrales y es muy importante que el hombre o la mujer de Dios trabaje en su carácter. Atención con este punto, hogar saludable. El pastor es pastor en relación a su familia y a su hogar. Cuando Dios llama a un hombre, no lo llama solo. Dios llama al hombre y a su familia. Dios llama a la mujer y su familia. Por eso nadie, escuche bien lo que le voy a decir, nadie puede pensar en el pastorado en un sentido individual. Bueno, no, pero Dios me llamó a mí. Dios nos llamó a mis hijos, Dios nos llamó a mi esposa, ellos no tienen nada que ver, que ellos hagan su vida y yo es como que me separo, me divorcio porque ahora yo me voy a dedicar a esto. No funciona así, no es así. Por eso la Biblia habla de que el hombre de Dios tiene que tener un hogar saludable porque su primer congregación es su casa. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, llama también al resto de la familia, a toda la familia a servir a Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, que el pastor tenga sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa, que tenga hijos creyentes, que sea marido de una sola mujer. Todos estos requisitos los encontramos, ¿verdad?, en los pasajes anteriormente mencionados. Y Dios pone foco en esto porque no es un tema menor. Porque es importante que el pastor pueda predicar con autoridad y con la autoridad que da el ejemplo. Porque como pastor uno va a tener que predicar de familia, va a tener que predicar de matrimonio, va a tener que predicar de crianza de los hijos, va a tener que predicar de liderazgo. ¿Y con qué autoridad yo puedo predicar de liderazgo si no puedo liderar a los 4 o 5 que viven bajo mi techo? ¿Con qué autoridad yo voy a hablar de matrimonio si mi matrimonio está roto? ¿Con qué autoridad yo voy a estar hablando de gobernar bien la casa de Dios si no puedo gobernar mi propia casa? Es decir, mi primer congregación es mi familia. Quien anhele llegar al altar, al pastorado, ha de tener que orar mucho y trabajar mucho, no solo en sí mismo, sino también en la unidad espiritual de la familia. Porque es importante que todos acompañen a la vida del pastor o de esa sierva de Dios. La familia es un complemento indivisible, porque la propia Escritura dice, se unirá a su mujer y ya no serán 2, sino una sola carne. Es decir, Dios no está mirando al pastor desapegado de su esposa, porque la propia Escritura dice que para Dios son una sola carne. Entonces cuando Dios llama a uno, está llamando al otro también. Si Dios llama al hombre, da por sentado Dios que la mujer acompaña, y si Dios está llamando a la mujer, Dios da por sentado que el hombre está acompañando, porque es el otro 50%, es el complemento. Por ahí muchos se encuentran escollos en este tema, en este punto, que dicen, no, pero a mí Dios me llamó, no sé, bueno, mi marido no se opone, o mi esposa, ella no va a la iglesia, pero tampoco se opone a que yo sea pastor. No funciona así. Déjeme decirle que no hay futuro en esa clase de pensamiento. Si usted está queriendo acceder al pastorado y su esposa no le acompaña, sus hijos no le acompañan, va a tener que empezar a doblar rodillas desde ahora, a ayunar, a orar en esa dirección, a trabajar en esa dirección, porque es requisito de la palabra de Dios que la familia acompañe. Que la familia acompañe. Veamos lo que dice la Escritura. La Escritura dice, marido de una sola mujer. Bueno, esto es un tema bastante álgido, ¿no? Bastante complejo. Se han escrito muchísimos libros al respecto de esto, ¿no? ¿Qué significa ser marido de una sola mujer? Claro, cada iglesia, cada denominación tiene su librito y tiene su explicación, porque es un tema donde aún en el seno de la iglesia evangélica en su conjunto no hemos logrado ponernos de acuerdo. Pero tratemos por lo menos
en pocos minutos, ¿no?, de abreviar el tema y de llegar a alguna conclusión. Les prometo que en otro momento haremos un apéndice de esto, hablaremos puntualmente de lo que es ser marido de una sola mujer o del divorcio y esos temas que son tan complejos. Pero veámoslo así. En primer lugar, queda descartada la poligamia, obviamente, ¿no? Obviamente no puede ser un pastor polígamo, no tener 2 o 3 mujeres. Ya, obviamente, para los días de Jesús y los días de los apóstoles, la poligamia ya no existía, ya está moralmente condenada, al punto que Jesús habla del adulterio, ¿no?, como un pecado severo. Entonces, obviamente descartamos la poligamia, desde ya que no se puede concebir la idea de un pastor que tenga 2 mujeres al mismo tiempo, o que tenga el hogar oficial y un hogar paralelo, que tenga a la mujer y que tenga un amante. Indudablemente eso queda descartado, ¿no? No se está refiriendo a eso cuando dice marido una sola mujer. Tampoco, obviamente, hay que descartar la inconducta moral, ya que no califica para estar en el pastorado a alguien que tiene una conducta inmoral, que dice, bueno, sí, yo tengo mi esposa, pero con ella no me llevo bien, no tengo afinidad en la cama, así que tengo por ahí un amante, o ando con mujeres de la calle. Indudablemente que esto también sería absolutamente condenable, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con iglesias por allí que dicen, bueno, marido de una sola mujer significa aquel que tuvo un solo matrimonio. Aquel que tuvo un solo matrimonio en la vida, ese es marido de una sola mujer y es el único que califica para el ministerio pastoral, ¿sí? Incluso estas iglesias que piensan así dicen, bueno, si el cónyuge muere, el pastor se tiene que quedar así, se tiene que quedar viudo. No se tiene que volver a casar, porque si se vuelve a casar ya tuvo 2 matrimonios, tiene 2 mujeres. Claro que es un tema debatible, ¿no? Porque el juramento en el matrimonio, la promesa de fidelidad en el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Es decir, si uno de los cónyuges muere, ya no hay matrimonio, ya tampoco hay voto de fidelidad, porque hasta que la muerte los separe. Entonces, legalmente, jurídicamente, el que queda viudo tiene todo el derecho de volverse a casar, de rehacer su vida, de tener una nueva mujer, un nuevo esposo. No está siendo infiel al que ya partió a la eternidad, ni está teniendo 2 esposas o 2 maridos, porque la muerte ya hizo separación, indudablemente. Pero están aquellos que lo piensan así, están aquellos que lo ven así, que dicen no. Incluso quedando viudo, el pastor se debería quedar así. Pablo aconseja, ojo, Pablo aconseja, dice a los creyentes de su tiempo, mejor le fuese quedarse como yo. Se supone que Pablo era viudo, o al menos estaba separado. Entonces él dice, quédense así, solteritos, libres, para servir a Dios. Pero es un consejo de Pablo, consejo al que yo adhiero. A mí me da la impresión que el que quiere servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y quedó viudo, es mucho mejor quedarse así. O si se tuvo que separar, es mucho mejor quedarse así para servir a Dios. Pero, obviamente, es un consejo, no es una regla, no es un dogma, y tenemos que separar una cosa de la otra. Bueno, las iglesias que son ortodoxas, que son por allí extremas en su posición, también dicen, no puede ejercer el pastorado alguien que pasó por un divorcio, ¿no? Porque si se divorció y se volvió a casar, entonces ya tiene 2 matrimonios. Claro que es una cuestión compleja para analizar, ¿no? Pero estas iglesias lo piensan así. Dicen, no, ya tuvo un matrimonio, no funcionó, se volvió a casar, ya el divorcio invalida absolutamente el que pueda aspirar al pastorado. Ahora, si nosotros entendemos el divorcio como la ruptura de un pacto de compromiso y fidelidad, ya ese primer matrimonio queda anulado. Por lo tanto, el que se vuelve a casar con tal de que sea en el Señor, ¿verdad?, está siendo fiel a una sola mujer o a un solo hombre. Pero claro, estos son puntos de vista, ¿verdad?
¿Qué es lo que yo personalmente creo? ¿Qué es lo que nosotros interpretamos? Yo interpreto para el santuario de la fe lo siguiente. Alguien que queda viudo, viuda y se vuelve a casar, no está teniendo dos mujeres ni dos matrimonios. No está infringiendo entonces la palabra y sigue siendo marido de una sola mujer y puede ejercer el pastorado. Y también creo que aquellos que se han divorciado, primero hay que analizar los que ya vienen así de antes de conocer a Cristo, ¿no? Hay mucha gente que antes de conocer a Jesús ya vienen con un divorcio en puerta, o ya vienen con una separación, o con una vida sentimental compleja. Si es antes de Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el propio Pablo dice, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 7, quédese así, ¿verdad? Porque nadie puede volver atrás en el tiempo. Ya está, lo que está hecho, listo, quédese así, ¿verdad? Nadie va a decir, bueno, no, yo voy a romper ahora esta pareja para volver al anterior matrimonio, porque ahora entiendo que el divorcio no es la voluntad de Dios, pues si no sería peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Tiene que quedarse así, dice la Biblia. Pero vamos a suponer aún el caso de un obrero, un varón, un siervo de Dios, alguien que me está viendo ahora que dice, pastor, yo estando en la iglesia, en la fe, tuve un matrimonio fallido, lamentablemente no funcionó, me separé, conocí una nueva persona, hice las cosas bien, me separé legalmente, me volví a casar o quiero volverme a casar porque soy joven, porque quiero rehacer mi vida, porque quiero tener una familia feliz y servir al Señor con una nueva familia, una familia feliz. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. La Biblia menciona circunstancias muy puntuales donde hay causal de divorcio permitido por Dios. ¿Se entiende? La regla es no divorcio. La regla es hasta que la muerte los separe. La regla es no ser como los incrédulos, ¿no? Que se casan, se separan, se vuelven a casar, van por el quinto, sexto matrimonio. Nosotros no podemos vivir como vive la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Cambiando de pareja como quien se cambia de remera todos los días. De ninguna manera. La regla es no divorcio. El propio Jesús habló. Pero también Jesús dio una causal de divorcio lícita. Dijo, a no ser por causa de fornicación o por causa de adulterio, ¿verdad? Si hay fornicación o adulterio de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio queda disuelto. Entonces, en esa circunstancia, Dios permite, el Señor permite que haya un divorcio. Ahora, si Dios permite un divorcio, significa el divorcio es en sí el permiso, la plataforma para reiniciar una vida, una nueva vida, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido el divorcio, uno se separa de hecho y nada más. Ahora, si hay un divorcio contemplado en la Biblia, en la palabra de Dios, es porque ese divorcio, por ende, permite que la persona pueda rehacer su vida. No está pecando ni está infringiendo este mandamiento de ser marido de una sola mujer, porque ya el voto anterior quedó disuelto con permiso celestial y por ende está la posibilidad de un nuevo matrimonio, ¿verdad? Jesús habló de fornicación o adulterio. Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 7, extiende un poquito más la lista, ¿no? Y dice, bueno, otro de las causales, por ejemplo, de divorcio es el abandono de hogar. El abandono de hogar, si uno de los dos cónyuges decide irse del hogar, ¿verdad? Ahí hay una causal de divorcio. Si de repente, como le ha pasado a muchos creyentes en el paso de estos años, de repente el cónyuge dice, no, mira, o la iglesia o yo, o Dios o yo, o tu pastorado o yo, porque yo no te acompaño, porque yo no quiero saber nada con la iglesia, y de repente te pone entre la espada y la pared. Obvio que el creyente, ¿qué va a elegir? Va a elegir a Dios, va a elegir hacer la voluntad de Dios, porque es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. No importa la condición almática en que uno se encuentre, siempre primero Dios. La persona se va. Ahí hay una causal de divorcio permitida por Dios. El propio Pablo dijo,
¿verdad? Que si una mujer es maltratada, entra en un periodo de vejación donde el maltrato, los golpes son una constante, esa mujer oró, ayunó, hizo la denuncia, dio intervención a la policía, perdonó 1, 2, 3 veces y aún así no hay cambio. Pablo dice, bueno, ya no está sujeta a servidumbre en semejante caso, ¿verdad? Esa mujer no puede esperar a que la saquen muerta de la casa. Tiene derecho a exigir un divorcio. Y si tiene derecho a exigir un divorcio, por ende tiene derecho a rehacer su vida. Yo lo que digo es que en esto no se puede ser religioso, no se puede ser dogmático, que en esto hay que contemplar cada caso de forma particular. No se puede generalizar, porque si uno generaliza va a cometer una imprudencia o una injusticia. No se puede generalizar. Hay que ver cada caso en forma personal y particular, ¿verdad? Y seguramente el Espíritu de Dios va a guiar y va a echar luz sobre cada caso en particular. Es un tema mucho más amplio. Yo apenas estoy tratando de esbozar en esta clase y en estos minutos lo que yo creo es ser marido de una sola mujer, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, creo que el viudo puede volverse a casar y ejercer el pastorado. Y yo creo también que aquel que se divorcia por causas que la Biblia justifica y es correcto su divorcio, y esa persona es joven, no puede estarse quemando el resto de su vida, es decir, estando permanentemente en la tentación del pecado sexual, es mejor que se case, que forme una nueva familia, ¿verdad? Y no está infringiendo este matrimonio, no este matrimonio, sino esta regla de la Biblia. Está siendo marido de una sola mujer, ¿verdad? Y está cuidando su santidad en definitiva, que es tener a su mujer en sujeción, es decir, ser el hombre de una sola mujer. Ahora, obviamente queda excluido de esto que estoy diciendo aquellos que se divorcian por cualquier soncera, porque están aquellos que dicen, no, me separé porque ya no había piel, porque se terminó el amor, porque ella iba mucho de la mamá. Obviamente que esas cosas quedan excluidas. Por eso digo, hay que ver cada caso en puntual, cada caso de forma puntual. Pero a mí me parece que lo más importante es que entendamos esto, ¿no? Que el matrimonio tiene que ser un matrimonio ejemplar, que los dos tienen que estar juntos, ir juntos a la par, ¿verdad? Que él predica, pero ella está al lado, y si ella predica, él está al lado también, y los dos son un ejemplo y visitan juntos, porque si va a ejercer el pastor que está casado, si va a ejercer el obrero que está casado, el pastorado el día de mañana, tiene que hacerlo junto con su cónyuge. Tiene que hacerlo con su cónyuge. Usted es soltero, puede haber un pastor soltero, claro, el pastor puede ser soltero, mucho mejor si se casa, pero puede ser soltero. Puede ser. La Biblia nos habla de Timoteo, ¿verdad? Que era una persona que no estaba casada hasta donde nosotros sabemos y ejercía el pastorado, ¿verdad? Y el propio Pablo dijo, mejor quedarse como yo. Se supone que Pablo era viudo o separado. Él dice, bueno, el que está solito puede servir más atender mejor las cosas del Señor. Entonces es un estado positivo, ¿no? El de la soltería o el de la viudez para servir a Dios. Pero, obviamente, no todos tienen el don de continencia, ¿no? No todos soportan la tentación de estar con otra persona y llevar adelante una vida amorosa. Entonces, eso también hay que ponerlo allí en balanza, ¿sí? Pero en resumen vuelvo a reiterar, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener un matrimonio ejemplar, gobernar bien su casa y tener hijos creyentes, hijos en sujeción. Obviamente que está hablando de aquellos hijos adolescentes, niños que están todavía bajo el techo, bajo el hogar. Uno no puede responsabilizarse de los hijos que ya son grandes, que se casaron, que formaron su propio hogar, que ya están en su propio mundo, no están bajo nuestra órbita. Pero sí la palabra de Dios pone énfasis sobre aquellas familias, hogares, donde el pastor
tiene a sus niños, ¿verdad? Que van a la escuela, niños adolescentes. Esa familia tiene que ser ejemplar. Uno tiene que procurar que en nuestra familia nos acompañe en el ministerio. Porque si yo no puedo gobernar mi propia casa, si no puedo ser líder de mi casa, si no puedo ser sacerdote de mi propia casa, ¿cómo voy a gobernar la casa de Dios? ¿Con qué autoridad moral voy a predicar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a demostrar la eficacia de la fe? Si esa fe no me sirve a mí para el día a día en mi propia casa. Mis hijos tienen que estar en la fe. Y tienen que estar en la iglesia acompañándome, y tienen que estar sirviendo a Dios junto conmigo, porque esa es la mejor demostración de que la fe produce resultados, de que Dios respalda su palabra, ¿verdad? ¿Con qué autoridad moral puede predicar un pastor que tiene a sus hijos rebeldes, que no congregan, que no asisten a la iglesia, que no son ejemplo para los demás jóvenes de la congregación? Se le va a hacer muy difícil, indudablemente. Por eso la propia palabra pone estos requisitos y yo no puedo diluir la norma. Porque es lo que dice la palabra. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Y los hijos tienen que ser creyentes también. Y para que eso ocurra, es necesario que los padres, aquellos que anhelan al pastorado, pero todos los padres que están en la fe, no sean complacientes con sus hijos, sino firmes en la educación cristiana. Por eso la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte de él. Si nosotros como padres desde pequeños, desde que empiezan a tener uso de razón, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, vos te sentás al lado mío, vos vas a estar en la iglesia, te guste o no te guste. Capaz que ese niño va a llorar lágrimas de sangre, va a hacer berrinche, va a gritar, se va a portar mal, le va a hacer pasar vergüenza, no importa. Pero usted lo forma, ¿verdad?, en una educación firme. A la iglesia, todos vamos a la iglesia, todos vamos a servir. Y no solo eso, involúcrelos en las cosas del Señor. Enséñeles a limpiar la iglesia, a limpiar los baños de la iglesia, a sujetarse a otros líderes. No que porque son los hijos del pastor tienen coronita y nadie les puede decir nada, que tienen licencias especiales. No, mis hijos en la iglesia no tienen ninguna licencia especial, ¿verdad? Ellos son uno más dentro de la congregación que también tienen que estar sujetos a las normas y al servicio y a sus líderes, porque esa es la manera de aprender. Entonces, ¿cuántos padres cometen el error por ahí decir, bueno, no, pero mi nene no quiere venir a la iglesia, no, es que yo no lo quiero obligar, no, es que él sale con los amiguitos, no, es que él juega a la Play, es que yo le puse internet para que se entretenga, no, es que él tiene mucha tarea en el colegio? Y estamos justificando permanentemente a nuestros hijos, ¿sí o no? Y esa justificación, esa complacencia desmedida es la que justamente los echa a perder. Tenemos que ser firmes en gobernar nuestra casa, en tener a nuestros hijos en sujeción. Todos a la iglesia con nosotros, nuestros hijos en la iglesia, sentados a nuestro lado, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, aprendiendo, tomando los apuntes, aprendiendo a sujetarse a otros líderes, ayudando en la limpieza, en el trabajo, en lo que haya que hacer para la iglesia. Porque ese es el mejor día seguro, que cuando sean más grandes, ¿verdad?, sean verdaderos siervos y siervas de Dios. Eso es lo que Dios espera de la familia de un pastor. Entienda esto, mi amigo, mi amiga, usted que anhela el pastorado. Dios no solamente le llamó a usted, sino que Dios también llamó a su familia. Si usted nota que su familia no acompaña, empiece a orar, ayune, ore, trabaje en ellos, empiece a manifestar esta visión en ellos y hágales entender, ¿verdad?, con amor, con celo y con paciencia, de que Dios está llamando a toda la familia a servirle a Él. Bueno, gente linda, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya servido. Les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Y no se olviden, preguntas, dudas, sugerencias. Ustedes pueden dejar su nota al pie del video y con mucho gusto estaremos respondiendo. Un abrazo grande a la distancia. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Chao. Bendiciones.